Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar en forma de una continuación de la clase teórica número 7, que hablamos de definición de discontinuidad, o de la definición de continuidad, en realidad. Bien, aquí vamos a ver dos o tres cositas más, y con eso daríamos por terminado todo lo que sea referente a los conceptos de continuidad. En primer lugar, vamos a ver tipos de discontinuidades y luego las operaciones con funciones continuas. Veamos primero tipos de discontinuidades, que está aquí en la página 116 del volumen 1 de Sadowski. En esta página hay estas tres figuras, la A, B y C, y es como que aquí estarían resumidos los distintos tipos de discontinuidades. En esta función está definida a partir del punto A la derecha, pero aparentemente no está definido el punto A. En esta función está definido tanto a la parte izquierda como a la parte derecha del punto A, pero no el punto A. Y en esta función nuevamente está definida hacia la izquierda de A, hacia la derecha de A, nuevamente no está definido en A, pero la diferencia es que aquí hay un salto y aquí no. Bien, en ambos o en los tres casos tenemos discontinuidades distintas. En este caso, si venimos por la izquierda, no está definida la función, por lo tanto, no solamente que no existe el límite por la izquierda, sino que no existe la función. Mientras que por la derecha, sí existe el límite de A, pero no existe la imagen de la función. Eso es un tipo de discontinuidad. En este caso, tenemos tanto el límite por izquierda como el límite por derecha son iguales, que es este valor de A, pero no está definida la función en A. Y el límite lateral derecho, es igual al límite lateral izquierdo, o sea, porque no hay un salto aquí. Mientras que en este caso, nuevamente la función no está definida en A, pero tenemos un límite lateral izquierdo que sería L'', que sería este, y un límite lateral derecho, L', que sería este. O sea, el límite lateral izquierdo y el derecho no es igual. ¿Sí? Aquí los dos límites son iguales, y aquí el izquierdo no existe y solamente hay límite a la derecha. Este tipo de discontinuidad es sin salto. Y aquí hay un salto. Por lo tanto, si los dos límites izquierdo y derecho son iguales, la función no tiene salto, y si son distintos, sí tiene salto. Ahora, hay una gran diferencia entre esta función y esta función o esta. Esta función es discontinua, pero si yo redefino, o sea, el único punto donde no está definida esta función es en A, pero sí existe el límite de A. Por lo tanto, si yo esta función la redefino como la función f de x igual a esta función, y en A redefino que la imagen de A, f de A, es igual al límite de f de x cuando x tiende a A, esta función pasa a ser continua. Es lo que habíamos hecho, si ustedes se fijan, o en muchos ejercicios cuando calculamos límites. ¿Se acuerdan en el primer ejemplo que habíamos hecho que era, no sé, no recuerdo exacto, pero x menos 2 sobre x menos 4, cuando x tiende a 2? Entonces que reemplazábamos x
al cuadrado menos 4 lo reemplazábamos por x menos 2, por x más 2, y luego simplificamos el numerador y el denominador, y de esa función se pasaba a, perdón, lo estoy haciendo en memoria, está al revés. O sea, teníamos x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Entonces, esa función no estaba definida en x igual a 2, pero si poníamos, en vez de poner x cuadrado menos 4, poníamos x menos 2 por x más 2, el x menos 2 del numerador con el x menos 2 del denominador se nos simplificaban y nos quedaba x más 2. Por lo tanto, el límite de esa función era 4 en 2. La función x cuadrado menos 4 sobre x menos 2 no está definida en 2. Sería un tipo de función como esta, donde en 2 tenemos un agujerito. Pero si redefinimos esa función y decimos que la función es x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, para todo x distinto de 2, y para x igual a 2, f de 2 es 4, esta función, este hueco se rellena y esa función pasa a ser una función continua. O sea, cuando nosotros reemplazamos por el verdadero valor, lo que habíamos hablado anteriormente, el verdadero valor de la función, es como que redefinimos la función y esa función se transforma en continua. Pero este tipo de función, donde aquí tenemos un salto, no tenemos esa posibilidad. O sea, esta función, por más que definamos este punto que aquí está indefinido, el salto de este va a seguir estando. Por lo tanto, esta función sí o sí es discontinua. Esta la podríamos redefinir, que podría ser continua entre a y el infinito, redefiniendo la función en este punto, haciendo lo mismo que recién. Esta la podríamos redefinir y ser continua en toda su extensión. En esta solamente sería obviamente entre a y el infinito, y acá entre menos infinito y más infinito. Ahora esta función no tiene alternativa para que en todo este entorno sea continua. De último, podríamos definir esta función que valga en a L doble prima, entonces sería continua desde menos infinito hasta a inclusive. Pero tendríamos el problema que en esta parte tendríamos esta discontinuidad, porque si está la imagen de a la definimos como L', no la podemos definir como L. Por lo tanto, esta función no tiene forma de poderla redefinir y transformarla en una función continua. O sea que esto es una discontinuidad insalvable. Esta sería una continuidad salvable. Eso van a ver que a veces se hablan de funciones con discontinuidades insalvables o salvables. Básicamente estaría gráficamente en que aquí no hay un salto y aquí sí lo hay. Bien. La otra cosa que sería interesante de ver, como siempre decimos, y lo vamos a repetir también hasta el cansancio, cuando nos enseñan a hacer algo, nos enseñan, no sé, a multiplicar, si nos enseñan a los números enteros, es interesante que nos enseñen a operar esos números enteros. Sumar, restar, multiplicar, dividir. Si nos enseñan los números complejos, es interesante que nos enseñen a manejar el álgebra de esos números complejos. Si nos enseñan a... más adelante vamos a empezar a trabajar en álgebra 1 nosotros ya muy próximamente con matrices. También nos tienen que enseñar cómo funcionan las matrices, porque si no, de poco nos sirve si no podemos saber operar esas entidades matemáticas que nos han definido o que nos han enseñado. En el caso de límite, vieron que en el caso de infinitésimo también, o sea, definíamos lo que era un infinitésimo y después veíamos qué pasaba con la suma, con la resta, con la multiplicación, con la división. Definíamos el límite y hacíamos lo mismo. Aquí también es interesante ver desde el punto de vista de funciones continuas, qué pasa cuando operamos con funciones continuas. Dicho de otra manera, yo tengo una función f y g que son continuas
por separado en x igual a a. No sé, la función f es igual a 2x, por decir algo. Y g es la función 3x cuadrado. Ambas funciones son continuas en todos los reales, particularmente en 4 o en 3, en el valor que uno quiera. La pregunta es, si yo sumo esas dos funciones en x igual a 3, ¿esa función suma sigue siendo continua? La función suma, en este caso, sería 2x más 3x cuadrado. La pregunta es, entonces, como dijimos recién, dadas dos funciones, cuando yo las sumo, que son continuas, y las sumo, ¿el resultado es una función continua? Sí, sí lo es. La respuesta es positiva. La suma de funciones continuas es una función continua. ¿Eh? Eso es muy importante. ¿Y por qué? Porque, fíjense, vamos a demostrar, eso se produce también con el, cuando hablamos de suma, recuerden que siempre estamos hablando de sumas algebraicas, más y menos. Y también pasa con el producto. Fíjense, vamos a ver solamente para el caso de la suma, pero es lo mismo para el caso del producto. Yo tengo que la función f de x era continua en A. Por lo tanto, se tenían que cumplir las tres condiciones que habíamos hablado en el video anterior. Que el límite de f de x cuando x tiende a A sea igual a la imagen en A de f. Y lo mismo tiene que ocurrir con g, para que f y g sean continuas. Bien, si yo sumo la función f y g y me pregunto, ¿la función suma es continua? Tengo que hacer lo mismo que hice acá. O sea, yo tengo que decir, el límite de esta función, f de x más g de x. Fíjense que yo tomo acá el límite, pongo un corchete y acá pongo f más g. O sea, yo lo que estoy simbolizando con esta expresión es que estoy calculando el límite de quién, de la suma de esta función. ¿Sí? Fíjense que yo hay veces que hago mucho hincapié a cosas que a veces a uno le parecen que son obvias, pero si uno lo mira detenidamente no es tan obvio. Yo aquí lo que estoy calculando, como dije, el límite de la función suma. O sea, yo lo sumo y luego calculo el límite, que no es lo mismo que calcular el límite de cada función y luego sumarlo. Son dos cosas totalmente distintas. Yo acá, lo que estoy haciendo, calculo el límite de f de x, el límite de g de x y luego lo sumo. Y acá, yo sumo las dos funciones y luego calculo el límite. Como estamos a veces tan acostumbrados a realizar o a usar la función, por ejemplo, de asociatividad, que es lo mismo hacer A por B por C, que A por B y al resultado multiplicarlo por C, o decir que A por B igual a B por A, de conmutatividad, la propiedad. Como esas propiedades estamos tan acostumbrados a usarlas con los números reales, es como que siempre lo damos por sentado, que esas propiedades absolutamente siempre se cumplen. Y vamos a ver, tanto aquí en análisis como en álgebra, que no siempre esas propiedades se cumplen. Hay veces que sí y hay veces que no. Cuando algunas de esas propiedades no se cumplen, vamos a ver que los pasos que hacemos, que antes nos parecían obvios y que eran tan obvios que muchas veces hasta los salteábamos esos pasos, ahora los tenemos que ir haciendo con mucho cuidado. Bien, retomando. Entonces, aquí hemos expresado que hacemos la suma y a la suma le aplicamos el límite. Ahora, el límite de la suma de funciones, sí habíamos visto que era una propiedad de los límites que podíamos distribuir de alguna manera, podríamos decir, sobre la suma. O sea que podíamos pasar de esto a esto. Pero para pasar de esto a esto, podemos pasarlo porque previamente
habíamos dicho que los límites cumplen con esta función, o con esta propiedad de distribuir la suma y el límite. ¿Está? Lo mismo pasaría, fíjense, aquí. Nosotros tenemos que el límite de f de g por g de x, o sea, el límite, tomamos f de x, la multiplicamos por g de x como funciones, y al resultado de eso le sacamos el límite. Estamos diciendo que eso es igual al límite de f de x por el límite de g de x. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el límite también era como que distribuía respecto al producto. Bien. Vamos a ver que no siempre este tipo de cosas podemos hacerlo. En este caso, el límite lo podemos hacer. Vamos, el próximo tema que vamos a tratar, que es derivada, vamos a ver que si acá en vez de haber puesto límite, hubiésemos puesto derivada, o sea, estuviéramos calculando la función derivada, esto era igual que esto, pero esto no es igual que esto. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, empecemos a tener en cuenta ese tipo de cositas y luego también haciendo un poco yendo y viniendo de una materia a la otra, pero en álgebra, eso lo vamos a trabajar bastante cuando trabajemos con matrices, también vamos a trabajarlo bastante cuando querramos despejar una ecuación matricial. Nosotros hasta ahora estamos acostumbrados a trabajar con ecuaciones donde cada elemento que interviene en una ecuación son números. Nosotros estamos acostumbrados a poner, no sé, 2x más seno de x igual a y. Tanto x como y eran números. Bueno, en álgebra, más adelante vamos a trabajar con ecuaciones donde hay matrices. Y vamos a ver que como las matrices no funcionan igual que los números, hay cosas que podemos hacer y cosas que no. Aquí vamos a trabajar mucho con límites, derivadas e integrales, que son los tres temas centrales de análisis. Y vamos a ver que algunas cosas, algunas propiedades se cumplen con límite y otras propiedades no se cumplen con las derivadas, ni con las integrales. Bien, pero por ahora no nos preocupemos por límite, que ya bastante con eso tenemos. Me fui del tema. Volvemos a donde estábamos. Teníamos que probar que dadas dos funciones continuas, la suma de ellas era continua, en definitiva. Entonces nosotros decíamos que el límite de ¿quién? De f más g de x es igual al límite de f de x más g de x. ¿Esto por qué lo hacemos? Como dijimos, por propiedad de límite. No tiene nada que ver con continuidad de una función. Esto es propiedad de límite. Bien, ahora sí, como f de x era una función continua, por hipótesis se cumplía esto lo puedo reemplazar por esto. Eso sí es por continuidad. Y por ende, haciendo la misma analogía, como g de x era la función g en a era continua, podíamos reemplazar su límite por la imagen de su función. O sea que yo puedo reemplazar esto por esto. Bien. Por lo tanto, repasando, de acá a acá paso por propiedad de límite, y de acá a acá paso por continuidad individual de cada una de estas funciones. Por ende, ¿a qué llego? A que esto que está aquí a la izquierda es igual a esto que está a la derecha. Esto es como si fuera la función suma. Y esto es como si fuera la función suma. Es como si yo a f de x más g de x le hubiese llamado p de x. Entonces, ¿yo qué hubiese hecho? Límite de p de x es igual al límite de p de a. Si el límite de p de x, cuando x tiende a a, es igual a p de a, quiere decir que la función p es continua. Por lo tanto, esta función es continua. Por ende, la suma de dos funciones continuas es continua. Entonces, fíjense cómo en un solo renglón muchas veces tenemos que hacer un análisis un poco más profundo para pasar de esto
a esto. ¿Sí? Eso por ahí lo que tiene Sadowski, que ya Sadowski supone que uno ya tiene un nivel de conocimiento acorde a lo que está expresando en el libro y que todo lo otro, o sea, Sadowski supone, como muchos libros, obviamente, que si uno está en la página 117, de acá para atrás, la 116, 115 hasta la 1, todas esas páginas las entendió a su perfección. Y como esto es análisis 1, es la continuación de un precálculo, o lo que de alguna manera habíamos visto en modelización matemática, también se supone que eso lo entendió uno a la perfección. Entonces, bueno, eso a veces lo que hace en matemática que una cosa vaya a continuación de la otra en forma de cascada, y si uno empieza a saltearse parcialmente conocimientos, luego esa cascada, ese andamiaje que uno quiere hacer, se le viene a pique, ¿sí? Bien, Sadowski tiene una costumbre de, en muchas ocasiones, dar los temas un poco limpios de todo, porque imagínense que si este tema lo hubiese tenido que dar de la manera que yo les estoy comentando, que estuve hace 10 minutos que estoy hablando sobre este renglón, este libro, en vez de ir por la página 117, iríamos por la página 11.700, ¿sí? Bueno, fenómeno. Por lo tanto, ya sabemos que la suma y el producto de un número finito de funciones continuas son continuas. Un tema importante. ¿Por qué un tema importante? Porque, por ejemplo, hay muchas funciones, no sé, una función, por ejemplo, polinómica, del polinomio grado que uno quiera, no sé, 3x a la quinta más 4x al cubo más 2x más 20. Eso lo podemos pensar como una suma de monomios, donde si vemos que cada uno de esos monomios son continuos, luego la suma es continua. Y a lo mejor la función, no sé, seno de x por el logaritmo más de x más x al cuadrado, lo podemos pensar como la suma de dos monomios, donde el segundo monomio es un polinomio que sabemos que es continuo, y el primero es la multiplicación del seno por el logaritmo, que a lo mejor, bueno, en el caso del logaritmo no es continuo, pero supónganse que tenemos seno de x por coseno de x más x al cuadrado. Entonces, nosotros decimos, ¿esa función es continua? Sí, ¿por qué? Porque x al cuadrado es continua. Seno de x es continua, coseno de x es continua, seno por coseno es producto de dos continuos, es continua, y una continua, como es seno por coseno, más x al cuadrado, que es continua, es otra continua. O sea, de alguna manera podemos ir desmenuzando funciones más complejas en esas funciones elementales e ir analizando si una función es continua o no. O sea, cabe aclarar la acotación, como siempre les digo, a veces uno habla, se expresa mal para no tener que estar expresando, hacer tan largo la frase. Cuando hablamos de función continua, estamos hablando de función continua en un punto, ¿sí? O de última, si decimos en un entorno, quiere decir que en todos los puntos de ese entorno es continua, ¿sí? Bien. Luego, aquí analiza la continuidad de varias funciones elementales, Sadowski, después las pueden ir viendo. Y aquí hay unos teoremas que son sencillos, pero que los vamos a usar en distintas oportunidades, que son estos que le denomina teoremas generales sobre la continuidad. Y son 5 teoremas. Y dicen así: toda función continua de una función continua es una función continua. ¿Sí? No es para que se ría. Analícenlo. Toda función continua de una función continua es una función continua. ¿Qué queremos decir? Que si yo tengo una función continua y la compongo con otra función continua,
a ver, yo tengo la función y igual a seno cuadrado de x. Eso es lo que nosotros anteriormente trabajamos con función de función. O sea, podemos suponer que a x la imagen me le asigna el seno y a la imagen del seno me asigna el cuadrado del seno. Por eso es una función de función. ¿Está? Entonces, como la función seno es continua y la función x al cuadrado de por sí es continua, la función seno al cuadrado es continua, porque es una función de función. ¿Sí? Por lo tanto, la composición de funciones siempre me va a dar una función de funciones continuas, me va a dar otra función continua. Importante. Otra cosa importante y que es hasta casi que sería de alguna manera un tanto obvia gráficamente, y dice que toda función continua en un intervalo cerrado AB es acotada en ese intervalo. Y es muy importante. Pero fíjense que hay algunos párrafos, algunas palabritas que serían importantes. Por empezar, hablamos acá de intervalo cerrado, no intervalo, no dice intervalo que pueda ser abierto o cerrado, no, tiene que ser cerrado. Y dice que es acotada. ¿Qué significa eso? Miren, vamos a acá, por ejemplo. Si esta función no es continua, en el intervalo, no sé, tomo un valor acá y un valor acá, como no es continua, esta función no está acotada. ¿Cuál es el máximo valor de esta función en este intervalo? Entre el C, por ejemplo, entre el 0 y acá supónganse que tenemos el 20, que el A sea 10. Entre 0 y 20, ¿cuánto vale el máximo valor? No hay máximo valor, es infinito. Acordémonos que infinito no es un número, es una expresión. Por lo tanto, esta función, al no ser continua, no está acotada. Ahora, una función, si yo tomo, por ejemplo, esta función entre este punto y un cachito antes de aquí, que hay una discontinuidad, está acotada, superior como inferiormente. Por lo tanto, es muy importante que una función sea acotada. Es importante que una función sea acotada, porque que tenga una cota significa que hay un valor máximo y hay un valor mínimo. Esos valores vamos a ver que más adelante son valores muy importantes en una función. Pero también es tan importante como que sea continua, que el intervalo que nosotros tomemos sea cerrado. Porque si yo les digo, la función y igual a x, vamos a tomar una función recontra sencilla, y igual a x, ¿es continua? Sí, recontra continua. Entre 1 y 2, sí, es recontra continua entre 1 y 2. Fenómeno. Ahora yo le digo, mi intervalo cerrado es 1 y 2. ¿Cuál es el menor valor de esa función? Y cuando valga x valga 1, que y va a valer 1, porque y igual a x. ¿Y cuál es el valor mayor de esa función en el intervalo cerrado 1, 2? 2, perfecto. ¿Por qué? Porque es continua y porque el intervalo es cerrado. Ahora, si yo les digo, el intervalo, ¿cuánto es el valor máximo de la función en el intervalo abierto 1, 2? Y no tiene valor más grande, ni valor más chico. ¿Cuál es el valor máximo de esa función en el intervalo abierto 1, 2? Y ustedes me podrían decir, ¿y 2, profe? No, porque el 2 no está incluido en ese intervalo. Y la imagen de 2 es 2. Por lo tanto, el máximo valor de esa función en ese intervalo no es 2. ¿Cuánto es? Y me pueden decir, bueno, 1,99. 1,99 sí está en el intervalo comprendido. ¿Y la imagen cuánto es? 1,99.
¿Y es el máximo valor de esa función en ese intervalo? No, porque yo en vez de tomar 1,99 podría haber tomado 1,999. Y la imagen de 1,999 es 1,999. Por lo tanto, yo podría haber tomado un x tan próximo a 2 como quiera, sin llegar a tomar a 2, y la imagen va a ser tan grande como yo quiera, próxima a 2, digamos, ¿no es cierto? O sea, tan próxima a 2, mejor dicho, como yo quiera. Por lo tanto, no es ni el 1,99 el máximo valor que puede adquirir la función, ni el 1,999, ni el 1,9999, ni el 1,99 o 999 con todos los 9 que ustedes quieran. O sea, esa función tomada en ese intervalo no tiene máximo. Ahora, si yo digo que mi intervalo es cerrado, en 2 se termina, ahí sí, es 2. Por eso es importante, desde el punto de vista conceptual, decir toda función continua en un intervalo como cerrado es acotada en ese intervalo. Fíjense cómo en matemática a veces una pequeña palabrita de poner intervalo abierto e intervalo cerrado nos cambia totalmente el concepto de algo que estamos estudiando. Por eso es lo que siempre hemos venido diciendo. Es útil que empezamos a comprender y a manejar el lenguaje matemático con la precisión que corresponde para que podamos expresar exactamente lo que queremos en matemáticas. Digamos, eso es lo que a veces habíamos hablado del lenguaje técnico de la matemática, como en cualquier otra disciplina. Bien, hemos visto el 2. El 3 de alguna manera dice lo mismo que el 2, porque si está acotada, quiere decir que hay uno que es máximo y otro que es mínimo. ¿Sí? Y otra propiedad importantísima, que es la 4. Y dice lo siguiente. Si yo tomo un intervalo cerrado AB y evalúo la función en A y la función en B en los extremos de ese intervalo, y resulta que hay cambio de signo, o sea, la imagen en A era negativa y en la de A era positivo, o al revés. O sea, si hay un cambio en el signo de la imagen de A a B, quiere decir que en algún momento la función pasó por 0. Por lo menos hubo un valor C que está comprendido en el intervalo AB, cuya imagen es 0. Este teorema se llama de Bolzano y es importantísimo. Luego lo vamos a usar muchas veces. Pero para que esa condición se dé, tiene que ser simultáneamente que estemos en un intervalo cerrado, que la función sea continua, y dadas esas dos condiciones, seguramente vamos a tener una raíz de nuestra función. Acuérdense que los valores donde evaluamos la función en una abscisa cuya ordenada o cuya imagen me diese 0, a eso le llamábamos raíz de una función. Si la imagen de C es 0, quiere decir que C es una raíz de esa función. Entonces eso nos va a servir muchas veces para poder determinar raíces de funciones que a veces no es difícil calcularla analíticamente. Resumiendo, dado una función continua, tomamos un intervalo cerrado A y B, evaluamos la función en A, evaluamos la función en B. Si nos da cambio de signo entre A y B, quiere decir que la función en ese intervalo, en algún momento, ha cortado el eje de las X.
Bien. Y otra función que también es bastante obvia, pero tiene un significado teórico muy importante, es la quinta, que dice una función continua no puede pasar de un valor que es imagen de x1 a otro valor que es imagen de x2 sin pasar por todos los estados intermedios. O sea, si lo vemos gráficamente, o sea, esta función, como aquí es continua, yo paso de algo que está muy próximo, tan próximo a b por la izquierda, como algo que está muy próximo, tan próximo como querramos, por la derecha a b, salto de este valor a este, sin pasar por estos estados intermedios. Mientras que si la función es continua, cuando yo tome un valor a y tome un valor tan próximo como yo quiera por la derecha de a o tan próximo como quiera por la izquierda de a, hubo que pasar la imagen por todos los estados intermedios. O sea que podríamos decir que la función no va a saltitos, ¿sí? O sea, coincide con el concepto de continuidad lógica que uno tendría, que tendríamos nosotros en forma empírica, en forma cotidiana, ¿sí? Bien. Entonces, estos 5 teoremas, si bien son bastante sencillos de entender, pero los 5 revisten una importancia muy marcada, porque los vamos, de alguna manera, implícitamente los vamos a estar usando en innumerables ocasiones a lo largo de Análisis 1. Bien, entonces aquí daríamos por terminado lo que es continuidad de funciones en general.